Bueno, y así pasamos ya a la parte central un poco del curso, que es los prerrafaelistas. ¿Ah? Esto se desarrolla entre el año 1848 a 1890, ¿bien? Y toma el nombre de una hermandad, y como dice ahí, la hermandad que desobedeció al arte de la academia. ¿No? Y es bien interesante un poco el nombre porque ellos eran pintores que eran academicistas, que pintaban en la academia, pero de repente deciden, ¿no es cierto?, salir de ahí. ¿Ah? Como que no les satisface un poco lo que está pasando, sobre todo esto en Inglaterra. Pensemos que ya la crisis del arte había llegado a una especie de un lenguaje que no avanzaba mucho, que no empezaba a darse vueltas en lo mismo, que tampoco registraba la realidad que estaba pasando de alguna manera, o tampoco tenía una reacción, así que no reaccionaba porque tampoco tenía algo nuevo que mostrar. Digamos. Entonces, en ese sentido, el arte, ver algunos personajes que se empiezan a juntar, a conversar ahí en la academia sobre la posibilidad de hacer algo nuevo. Bien, bueno, y ahí donde se funda esta famosa confraternidad prerrafaelista, y el nombre de la hermandad o confraternidad es bien interesante porque también como que los tipos que pertenecen a ella tampoco se dan a conocer como que pertenecen a esa, incluso al principio dicen sus cuadros simplemente iban a fundar PRB, ¿no es cierto? Que básicamente la confraternidad prerrafaelista, y fue fundada en 1848 por un grupo de artistas y literatos británicos que pretendían regresar a la pureza de los maestros primitivos. ¿Ya? Y estos pasos primitivos, ¿cuándo eran? Eran toda la obra anterior al pintor Rafaelo, o sea, el 500, podemos decir, y toda la pintura que era del 400, del 300, incluso la pintura medieval. ¿Ah? Es decir, y rechazando toda la producción posterior de la historia del arte después de Rafaelo, podemos decir, de Leonardo, de todos esos artistas. Bien, denostaban las complicadas composiciones, ¿se acuerdan que yo les decía un poco estas composiciones con la perspectiva y que eran todas muy rígidas y que muy estructuradas, muy racionales? Bueno, ellos denostaban todo eso y también denostaban de los barrocos, por ejemplo, los dramáticos efectos de luces y sombra. Entonces, por eso rechazaban un poco toda la pintura posterior y ellos se hundían sus raíces, podemos decir, la tradición anterior a los primitivos, podemos decir, renacentistas y a los primitivos flamencos, ¿ah? Que son muy importantes los flamencos en esto. Favorecer el uso de símbolos claros y de colores brillantes al modo de los frescos medievales. Su gran ideólogo fue el escritor y crítico, vamos a ver que John Ruskin, de aquí nos aparece básicamente en todos lados. John Ruskin, un hombre muy notable y además que, como que lo que él hablaba, él era crítico de arte, muy reconocido, también tenía otras cosas como economista, y no le fue tan bien, pero también un hombre que estaba en todas, digamos, después vamos a ver algunos semblanzas de su biografía. Pero John Ruskin es un hombre que cuando él hablaba, sobre todo en materia de arte, toda la sociedad británica lo escuchaba. Entonces era un tipo que, si él consagraba a un autor, aunque a la gente no le gustara, entonces quiere decir que, bueno, si John Ruskin lo dijo es porque es bueno y todo el mundo acataba, digamos, y era empezar a considerarse algo bueno. Y él va a ser el que les va a dar impulso. Él no está en el principio, en el fundamento de la escuela prerrafaelista, de la hermandad prerrafaelista, pero a los pocos años, ¿no es cierto?, él toma contacto con ellos, conoce a Millet, le encanta la obra de Millet, le encanta Ofelia, por ejemplo, de Millet, y con eso raya y les da ahí el impulso definitivo a esta confraternidad, y de ahí ya ellos van a, van a ser famosísimos, digamos, dentro de Gran Bretaña. Bien, bueno, va a ser el que va a insuflar en aquellos creadores la idea de que el arte era un instrumento moralizante que debía ayudar a hacer el bien y evitar el mal. Él tiene muy claro, ¿no es cierto?, los valores espirituales del arte y cómo la industrialización ha ahogado o ha oscurecido los valores espirituales, y por lo tanto es necesario un nuevo arte que permita recobrar justamente eso. Por lo tanto, el arte tiene un carácter moral, ¿ya? Y de ahí que las escenas que pintaban eran lo más verídica posible, ¿ya? Entonces, todos estos elementos son re importantes para armar un poco, configurar este movimiento prerrafaelista. Dice, ¿cuáles son las fuentes de inspiración del prerrafaelismo? Los autores de esta corriente se inspiraron básicamente en el estilo artístico que se dio antes del maestro Rafael, como les decía, de ahí tomaron el nombre de prerrafaelistas. Y en su pintura, podemos decir que se focalizaba principalmente en evocar el estilo de los antiguos pintores del Renacimiento, con los temas propios del 400 y del 300, ¿cierto? Y pintores también más antiguos medievales, ¿ah?
también se abocaba incluso a representar escenas, ¿no es cierto?, de la época clásica de Grecia y Roma. ¿Ah? Incluso las escenas mitológicas que de alguna forma habían desaparecido en algunos círculos, vuelven a tomarlas, muy importante eso. Y entre los artistas que inspiraron también este movimiento están, ¿no es cierto?, los pintores que ya hemos analizado en este curso, que son el pintor romántico alemán Heinrich Füssli, ¿no es cierto?, que es más o menos de los últimos 25 años del siglo XVIII, y también a William Blake, que también está más o menos operativo en finales del siglo XVIII. Entonces, esos pintores son muy importantes y dice cuyas visionarias pinturas e ilustraciones de sus libros de poesía, en el caso por ejemplo, de William Blake, influyeron notablemente en algunos cuadros de Rossetti por su simbolismo y lo fantasmagórico de los protagonistas de los cuadros. ¿Eh? Ahí tenemos un par de cuadros, ¿no es cierto?, de Heinrich Füssli y también de William Blake, que analizamos en la obra y que vamos a ver que claro, van a ser recurrentes un poco los motivos que van a trabajar ellos. Bueno, ¿qué idearios trabaja este grupo? ¿Ah? ¿Cuáles son los fundamentos o los puntos que ellos quieren tomar o poner en acción, podemos decir? ¿Cuáles son las 4 declaraciones que ellos hacen? La primera dice, expresar ideas auténticas y sinceras. Entonces aquí es interesante porque aquí básicamente hay una ética en la pintura. ¿Ah? Y es interesante ese valor que se le da un poco provisto probablemente ese sentido por John Ruskin, donde hay un valor que tiene que ver con un valor moral o incluso espiritual, un poco en las pinturas, y que en ese sentido debe ser sincero y auténtico en la representación de lo que se hace, evitando un poco las ilusiones o ese tipo de cosas. En segundo dice, estudiar con atención la naturaleza para aprender a expresar estas ideas. O sea, en la naturaleza se encontraba la fuente de todo esto y nuevamente rechazando, como les decía yo, los elementos del mundo urbano, del mundo de la sociedad industrial, todo ese tipo de cosas. Entonces, había que mirar de nuevamente la naturaleza. En ese sentido podría parecerse a Barbizon en ese punto. En tercer lugar dice, seleccionar en el arte de épocas pasadas lo directo, serio y sincero, descartando todo lo convencional, autocomplaciente y aprendido de memoria. ¿Ah? Esta es una crítica muy clara a lo que es el academicismo. ¿Ah? Básicamente que uno miraba, ¿no es cierto?, lo que era sabido, lo que funcionaba, casi ya mecánico, ¿ah? Y aprendido de memoria. Aquí no, había que tener los ojos limpios para volver a mirar de nuevo, por lo tanto era clave un poco esa actitud. Y lo más importante de todo era buscar la perfección en la creación de pinturas y esculturas. ¿Ya? Así que eso es muy relevante. Ahora, dicho esto, creo que es muy importante que no tenía un carácter dogmático. Y eso es muy importante porque la ausencia del carácter dogmático les permitía ser absolutamente libres en los modos de procedimiento, de elaborar las ideas, de las técnicas pictóricas, ¿no es cierto? Porque al final lo que importaba más que todo era la libertad personal. Y eso era muy clave. Y por eso en ese sentido, el dar esa libertad también permitió que esta escuela podía florecer y tener distintos matices. Y bajo la influencia del romanticismo, dice, pensaban que la libertad y la responsabilidad eran en el arte conceptos inseparables. ¿Ah? Eso es muy interesante porque el concepto genuino de libertad involucra responsabilidad. ¿Ah? Entonces, es súper interesante. ¿Mm? Sin embargo, les fascinó particularmente la Edad Media, que entrañaba para ellos una integridad espiritual y creativa que se había perdido en épocas posteriores. Este énfasis en lo medieval suponía en la práctica un alejamiento del realismo que propugnaba una observación independiente de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, como decir que ahí como que entra en pugna con el realismo, que también era otra escuela que los cuales ellos adhirieron principalmente, y después se van a dividir, se van a dividir un poco en esos sentidos. Entonces, en sus primeros momentos, los prerrafaelistas creyeron que se podía hacer una síntesis, podríamos decir, entre medievalismo y realismo, que eran compatibles, pero en los años posteriores, básicamente, el movimiento terminó en escindirse en dos direcciones. ¿Ah? Uno, podemos decir, más realista y otro más, podríamos decir, romántico, en el sentido de mirar con nostalgia ese pasado, que para ellos le parecía idealizado también, que era el mundo medieval, del cual ellos se inspiraron. Bien. Bueno, ahí tenemos al pintor Edward Burne-Jones. Este pintor, Burne-Jones, es notable, la verdad. No lo pude trabajar tanto como hubiera querido. Vamos a tomarlo después cuando veamos el capítulo de simbolismo en el arte. Ahí también va a aparecer nuevamente, pero es un pintor sumamente interesante y que vale la pena estudiar cuando tenga la oportunidad, porque es un pintor que la verdad que es bien atractivo. ¿Ya?
Bueno, personajes principales de este movimiento. Tenemos a John Everett Millais, o Millet, ¿cierto? Cristian, Sí, te puedo hacer una consulta que siempre he tenido de los pre-rafaelitas. sí, Ellos como que revalorizaban la pintura de la Edad Media, pero la pintura de la Edad Media es más bien simbólica, con poca perspectiva, no importaba el realismo de la figura, en cambio ellos pintan con mucho realismo. sí, sí. Mira, Entonces como que a yo mí no creo me que queda muy claro. más se acerca, sí, a mí me pasa, a ver, en lo simbólico, eso lo conservan, es pintura muy simbólica, ¿ya? Pero son símbolos claros, no muy entrevesados, no muy entrevesados, digamos, no muy difíciles, digamos, no tan complejos, aunque hay que saber algo, porque de repente pasan muchos datos que pasan desapercibidos, pero sí son tremendamente simbólicos. Y por otro lado, nos recuerda mucho más quizás la pintura, por ejemplo, del flamenco primitivo, ¿ah? La pintura flamenca primitiva, esa que se dio en el siglo XV, ¿se acuerdan? Con Jan van Eyck, por ejemplo, ¿ah? Y la pintura también del 480, la primera, ¿ah? El 480 temprano, la que se da, ¿no es cierto?, en torno a 1400, 1450, ahí también hay bastante aproximación a eso. Entonces, claro, yo creo que toman todo justo antes de la época del 580, como de ahí para atrás. ¿Ah? Ahora, en lo medieval tiene que ver más que en copiar las técnicas, ese tipo de cosas, tiene que ver más con los motivos. ¿Ah? Ya. Mucho, ¿no es cierto?, leyenda de Arturo, mucho, qué sé yo, de drama shakespeariano, de John Keats, mucho como cita al mundo medieval, pero desde la observación que hacen los poetas, qué sé yo, románticos del siglo XIX, o del siglo XVIII incluso, como visita en el pasado, ¿ah? Pero es como una visita no tanto estilística, sino que más bien como de reconstruir ese pasado olvidado, los cuales ellos tienen una nostalgia profunda. ¿Ah? Pero las técnicas, así como técnica pictórica, es más cercano a la pintura flamenca y al 480. ¿Ah? Eso. Así que buena pregunta. Bueno, eh, John Everett Millais dice fue un pintor ilustrador inglés destacado en el arte romántico, miembro fundador de la Hermandad Prerrafaelista, asociación que propugnaba un retorno a lo espiritual y sincero en el arte, despreciando la pintura académica que consideraban una repetición de clichés. ¿Bien? El segundo personaje importante también es Dante Gabriel Rossetti, que era un italiano que había llegado a Inglaterra, producto de que su padre lo había exiliado, llegó con su hermano y su hermana, que también eran nosotros los dos, el hermano Miguel o Michael era crítico de arte, Michael Rossetti, qué sé yo, la hermana va a ser pintora, él también, un tipo que él se creía como un conquistador, llegó con todas las ínfulas ¿cómo se llama? El hombre italiano, el seductor italiano, digamos. ¿Eh? Fue un poeta, ilustrador, pintor y traductor inglés. Era hermano de la poetisa Cristina Rossetti y del crítico William Michael Rossetti. Fue uno de los fundadores de la hermandad prerrafaelista junto con John Everett Millais y con William Holman Hunt. Y William Hunt es el tercer personaje de este grupo, ¿no es cierto? Pintor británico, aunque estudió en la Royal Academy of Arts, rechazó el estilo impuesto por su fundador Sir Joshua Reynolds y fundó en 1848 junto con Rossetti y Millais la hermandad prerrafaelista. Para ello proponía inspirarse en los primitivos italianos y flamencos del siglo XV. ¿Ya? Así que estos son los personajes, independientes que hay bastantes más que se van a sumar al movimiento, pero estos son como los tres fundadores, miembros fundadores. Por eso nos vamos a dedicar como a ellos por el paso de tiempo. Vamos a ver algunas obras de otros también pintores que también son importantes, que nos vamos a desarrollar, como sea Burne Jones, es uno de ellos, pero también él lo quise incluir. Entonces también hay otros personajes que podemos decir que son los que inspiran esto, o que lo ayudan, lo articulan. Entonces vamos a poner tres personajes. Uno es John Keats, que este personaje había muerto muy joven, en 1821, pero que él era uno de los grandes poetas ingleses del romanticismo. Dice, durante su corta vida, su obra fue objeto de constantes ataques y fue mucho después cuando fue completamente reivindicado. La lírica de Keats se caracteriza por un lenguaje exuberante e imaginativo, atemperado por la melancolía, y tenía la sensación de trabajar a la sombra de los grandes poetas del pasado. Como que al principio él está inspirado mucho en obras del pasado que él revisitaba,
y le costó mucho como tener la autoconfianza, como sentirse que él estaba haciendo un aporte y no solamente una especie de, sino que estaba generando un lenguaje y no simplemente reproducir el lenguaje del pasado. Lamentablemente él muere, tiene que viaja a Italia porque está enfermo, allá enferma más, ¿no es cierto?, de tuberculosis, finalmente muere muy jovencito, pero su obra, que está muy citada, por ejemplo, en la película de los Poetas Muertos, eh, va a ser muy citado su obra, ¿no es cierto?, por estos pintores. Entonces va a ser una fuente de inspiración muy importante. También podríamos decir también de Tennyson, ¿ah?, que también podría ser importante, ¿ah?, o Carlyle, ¿ah?, que otro importante, pero Tennyson también importante, pero John Keats quizás para dejarnos con un referente que va a ser importante para ellos. El segundo que lo vamos a avisar después también, que ya hemos hablado, John Ruskin, ¿no es cierto?, que va a ser, fíjense, un escritor, crítico de arte, sociólogo, artista y reformador social británico. Uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Influyó notablemente en Mahatma Gandhi, abogó por el socialismo cristiano. La obra de Ruskin destaca por rebelarse contra el entumecimiento estético y los perniciosos efectos sociales de la revolución industrial, ¿ya? Entonces John Ruskin, que vive entre 1819 y 1900, o sea, prácticamente ocupa el siglo XIX, va a ser un hombre muy, muy relevante en un libro famoso que los arquitectos leíamos porque ahora ya no se lee, pero eran las 7 lámparas de la arquitectura, que yo tengo ahí en la biblioteca, y que es bien importante un poco de él, cómo le da esos valores espirituales a la arquitectura, y también tiene otro sobre el arte gótico, ¿ah? Así que un personaje muy relevante. Y el tercero, si bien, John Keats es el inspirador, John Ruskin, podemos decir, el que asienta a los rafaelistas en la crítica, los mete en el circuito del arte, ¿no es cierto?, y los hace conocidos. Él es el propulsor, podemos decir, de estos artistas. Y puse otro pintor, como les decía, a que le decía Edward Colley Burne-Jones, que es el artista y diseñador, ¿no es cierto?, asociado con la hermandad prerrafaelista. Él también fue entrañablemente amigo de William Morris, que fue justamente el que fundó el Arts and Crafts, que vamos a ver después, y también a su vez William Morris también va siempre a reconocer como maestro a John Ruskin, así que también va a tener una presencia muy fuerte en el Arts and Crafts, John Ruskin. Bien, asociado con la hermandad prerrafaelita y principal responsable de atraer a los prerrafaelitas a la corriente principal del arte británico, y al tiempo produciendo algunos de los más exquisitas y bellas obras de arte de la época. Un pintor bien capaz, digamos, ¿ah? Casi como merecía una clase parecida como la que vimos de Bouguereau, ¿ah? Este merece una clase igual así, ¿ah? Bueno, las pinturas, como les decía, a la pregunta que hacía Hendrik, ¿no es cierto? Claro, no es una pintura en cuanto a su forma, a la pintura medieval, el uso de perspectiva y ese tipo de cosas, pero sí en cuanto a temática, es decir, hunde sus raíces en el pasado medieval que ellos quieren rescatar. Por lo tanto, si la escuela de Barbizon tenía una nostalgia, podemos decir, al paisaje campesino, a la naturaleza, un retorno a la naturaleza, es decir, en el espacio, en este caso, el viaje que hace la escuela de Barbizon, perdón, la escuela prerrafaelita o la hermandad prerrafaelita, va a ser una nostalgia hacia el pasado, ¿ah? Que va al mundo medieval o al mundo, ¿no?, del Renacimiento temprano, a ese mundo, ¿ah?, incluso a Grecia y Roma, incluso sus mitologías, lo que sea, va a ser un viaje ahí. Entonces, recuperando un poco las leyendas medievales, los textos, ¿ah? Se van a pintar un poco esas escenas, y por eso aquí renuncia a lo que se llama el realismo, a este tipo de pintura. James Archer, ¿ah? Importante la muerte del rey Arturo. Aquí tenemos a Evelyn de Morgan, también hay mujeres, ¿eh? Importante que empiezan a aparecer ya las primeras mujeres. Vamos a dedicar de repente algún espacio a alguna mujer de la importante. Aquí está Medea, ¿eh? Claro, esta composición es absolutamente del Renacimiento temprano, el descubrimiento de la perspectiva, ¿se acuerdan o no? Incluso por la profundidad que tiene la perspectiva, nos recuerda incluso a la pintura flamenca, ¿ah? Con los puntos más elevados de vista, se fijan con los espacios más apretados por esta composición, pero son elementos que son interesantes que van apareciendo. Bueno, John Keats, porque es relevante, como decir que John Keats es uno de los grandes poetas no solo del Renacimiento inglés, sino también de toda la literatura europea, perteneciente a la segunda generación de poetas románticos. Junto aquí son tres, básicamente los relevantes, que son Percy Shelley y Lord Byron, que también los tres influyen, vamos a decir, los prerrafaelistas. Falleció de tuberculosis en Roma con tan solo 25 años. Él es autor de sonetos, odas, baladas y poemas narrativos, en el periodo que se comprende entre 1818 y 1820, como dice ahí, que será el más prolífico en su corta vida. Bueno, ¿por qué fue inspiración Keats para los
para los prerrafaelitas. ¿Ah? Dice, fue junto al poeta decimonónico Alfred Tennyson, una de las principales fuentes literarias para los pintores vinculados al prerrafaelismo. Prueba de ello es que a finales de la década de 1840, momento de creación de la hermandad, Keats aparecía en la lista de los inmortales. Ellos elaboraron una serie de autores que tienen que ser los inmortales, que nunca debían fallar, qué sé yo, al que obviamente que más puntaje le dieron, aquí fue a Shakespeare. Después en segundo lugar venía Dante, ¿eh? No venía primero. Y después ya como en tercer lugar venía, por ejemplo, Homero. ¿Eh? Así que, eran bien, bueno, también estaba Keats en esa lista de los inmortales, ¿eh? Redactada por los prerrafaelitas, como uno de los personajes de referencia junto a otros literatos y artistas de todos los tiempos. ¿Eh? Bueno, por tanto, Keats ya estuvo presente en los inicios artísticos de pintores como William Hunt y Dante Rossetti. Tampoco debemos olvidar que en 1848 apareció la biografía, ¿cierto? Vida, ¿cierto? Que eran básicamente cartas y literatura de John Keats, de Richard Monckton Milnes, que contribuyó enormemente a su fortuna crítica, perdón, a su afortunada crítica poética y a posicionar su figura en la cultura de la época victoriana. O sea, un hombre que había sido rechazado en los años 20 o que había sido negado, ahora, vamos a decir, en 1848, 1850, comenzaba a ser una persona tremendamente relevante, ¿ah? Y que ahí como que se redescubre gracias a esta biografía de Richard Monckton. Precisamente en las siguientes obras comentaremos varios de sus poemas que sirvieron de inspiración a diversos pintores prerrafaelitas durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Bueno, dice poemas narrativos, John Keats y los prerrafaelitas. Como podemos ver a lo largo de las siguientes obras, el interés de los pintores prerrafaelitas se centró en poemas de carácter narrativo, ambientados tanto en el mundo antiguo como sobre todo en el medieval. Entonces esto fue fuente de inspiración para ellos. Los textos de Keats, más conocidos por el gran público como sus obras Oda a un ruiseñor u Oda a un mundo griego, de carácter más contemplativo y estático, no serán, sin embargo, escogidos como tema para sus obras porque, claro, no tienen que ver con ciertas aventuras o cosas así, ¿no? Sino que son más interiores. Bueno, hay uno que es muy citado, que es esto, ¿no es cierto?, de Isabela y el tiesto de Albaca. ¿Ah? Una historia bien dramática, digamos, pero dice que es una historia de las tantas historias de Camerón de Boccaccio. ¿Se acuerdan ustedes? No sé, que tiene muchas historias. Bueno, hay una historia que se llama de Isabela. Dice, en ambos casos se narra un amor imposible, el de Isabela y Lorenzo, un joven que trabaja para la familia de su amada. ¿Ah? Por lo tanto, ya el tema de el tema de las clases sociales o de los grupos sociales ya es un tema importante. Como es habitual en este tipo de historias, dice, la familia de Isabela se opone a esta relación y en este caso con sus hermanos son los que asesinan a Lorenzo y entierran su cuerpo. ¿Bien? Para evitar, ¿no es cierto?, que siga pretendiéndola, qué sé yo. Sin embargo, el espíritu de Lorenzo se aparecerá a Isabela, le narra lo sucedido y le indicará dónde se encuentra su cadáver. A continuación, Isabela desenterrará la cabeza y la conservará dentro de una maceta de albahaca que da nombre al título del poema. Ahí está la maceta, ya está abrazada a la maceta, donde tiene, ahí abajo se ve un poco la calavera, ¿no es cierto?, que indica que la cabeza de su amado Lorenzo está dentro de esta maceta de albahaca, donde ella la puede conservar de alguna manera. Finalmente, sospechando lo ocurrido, sus hermanos consiguieron robar la maceta y huir de la ciudad, e Isabela acabará muriendo de pena al verse separada de lo único que le quedaba de Lorenzo. ¿Ah? Entonces, muy dramático, muy triste, y John William Waterhouse va a narrar esto, pero son muchos los autores que van a narrar esta escena. Aquí tenemos, por ejemplo, otra escena que también ahora de otro autor, que es John Melville Strudwick, algo así, no sé si se llama Strudwick, que se ve los hermanos que están ahí al fondo, en la ventana abierta, se ven huyendo con la maceta que ya no está, y ella ve, ¿no es cierto?, con estupor, básicamente, con melancolía, que le han robado lo único que tenía, el único recuerdo de su amado. ¿Ah? Entonces, también interesante. Bueno, aquí fueron muchos los que fueron interpretando esto. Está John Everett Millais, William Holman Hunt, está este mismo Strudwick y John William Waterhouse, como vimos recién. Bueno, mientras que Hunt y Waterhouse se centrarán en la figura de Isabela, abrazando al tiesto de albahaca, Millais optará por el preludio de la tragedia, una comida en la que están presentes Lorenzo, Isabela y sus familiares, a quienes no se les escapan las miradas que intercambian ambos jóvenes. Vamos a ver ese cuadro también. Por su parte, John Melville Strudwick escoge el momento del robo de la maceta, presentando un primer plano a una desolada Isabela. ¿Bien? Bueno, y el cuadro que está acá, ¿se fijan? Que están aquí, ¿no es cierto?, los dos
Isabela con Lorenzo, están sentados, él está dando una naranja, la naranja, ¿no es cierto?, partida, ¿no es cierto?, de un símbolo también, probablemente de su destino, y se ven los hermanos acá, ¿no es cierto? Fíjense, este está con la copa aquí, mirándolo, ¿ah? Están los hermanos atentos, este está molestando el galgo ahí, ¿ah? Como que mostrando el gesto de que no toleran a Lorenzo, qué sé yo, ahí en la familia, qué sé yo, ¿ah? Así que muestra un momento previo, este cuadro de John Everett Millet. ¿Sí? Bueno, otro también de William Hunt, que también muestra un poco lo mismo que la víspera de Santa Inés, que se llama que Santa Inés era una santa mártir que habían quemado, ¿no es cierto?, en el siglo IV después de Cristo, y esta se convirtió en ella en patrona de las mujeres jóvenes, ¿ah? Esta típica mujer que está narrada la vida en todos estos libros, estos de recopilaciones de las vidas de la hagiografía, ¿cierto? Y dice que Keats se inspiró para esta obra en una tradición según la cual un joven puede ver a su futuro marido durante la víspera de Santa Inés si ayuna y yace desnuda sobre la cama. La protagonista del poema, Madeleine, llevará a cabo este rito con la esperanza de ver a su amado Porfiro. Precisamente esa noche Porfiro conseguirá introducirse sin ser visto en el castillo, realmente, sin ser visto en el castillo donde vive Madeleine, y recibirá la ayuda de Ángela, que es la sirviente de Madeleine, para llegar a la habitación de su amada. Madeleine verá a Porfiro esa noche por partida doble en sus sueños y por otro lado cumpliéndose la tradición una vez que despierta. Finalmente huye con él, ¿no es cierto?, sin ser visto del castillo. Entonces, el momento en que están todos ahí, como ustedes ven, por la embriaguez, entonces aprovechando eso, él logra subir al castillo y poder ver a su amada, que está prohibido, vetado verla, y que la única forma de verla para ella había sido, ¿no es cierto?, hacer este especie de conjuro, con este ayuno, ¿no es cierto?, y acostarse desnuda en la cama para poder verla. Bueno, llega Porfirio, así que ahí la toma y junto con ella arrancan del castillo y ahí se pueden amar para siempre, parece, ¿ah? Ahí está la escena cuando está entrando al castillo y ve que están todos borrachos, qué sé yo, ¿no es cierto? Así que aprovecha a raptar a su amada. Aquí está el momento que están saliendo aparentemente. Bueno, este otro cuadro también que hay otra serie de cuadros que son también bien interesantes, que tienen que ver con poemas, nosotros, en este caso ligados, por ejemplo, al amor cortés, pero también con trasfondo de repente medio de tragedia griega, tienen un poco estas cosas. Dice, La hermosa dama sin piedad es una balada inspirada en un texto de amor cortés del siglo XV, ¿ah?, que es de Alain Chartier, y Keats dice, nos presenta como narrador a un caballero que nos cuenta cómo fue seducido y abandonada por un hada, siendo consumido por su obsesión hacia ella, al igual que ocurrió antes con otros hombres, ¿ah? Está el momento en que de alguna forma la ha liberado, qué sé yo, y ella en agradecimiento como que le canta, entonces queda seducido, ¿ah? Entonces es una historia de esta hada, y se convertía en prototipo de la femme fatale. La bella dama sin piedad fue representada por diversos artistas durante la segunda mitad del siglo XIX, como Dante Rossetti, ¿no es cierto? Y en dibujos dice por Frank Bernard Dixe, Arthur Hughes y John Williams Waterhouse. Presentan un poco esta escena de esta especie de hada, ¿no es cierto?, que va seduciendo a todos los hombres, ¿eh? Los momentos representados según serán varios, dice, entre ellos el primer encuentro entre la dama y el caballero, y los versos que indican que el caballero sentó a la dama sobre su corcel y ella comenzó a cantar, que será un poco este cuadro que está acá. Entonces son episodios que van narrando de la pintura, ¿ah?, que aparece mucho en esta hada que seduce al caballero finalmente. Este es un fragmento que no alcancé después a... Bueno, pero aquí hay otra también versión que se llama Lamia, ¿ah? Esto lo hemos visto porque aparece, ¿no es cierto?, en la mitología griega, pero también está esta síntesis con el amor cortés, qué sé yo. Bueno, Lamia la vimos incluso en el texto, no sé si se acuerdan, cuando analizamos el Jardín de las Delicias del Bosco, también vimos a Lamia, que aparecían algunos dibujos ahí, que esta mujer que tenía como el medio cuerpo de serpiente, ¿ah? Bueno, según el diccionario de mitología de Pierre Grimal, dice el nombre Lamia alude al mundo grecolatino, a un monstruo femenino que robaba niños y se los comía, ya que todos los hijos a los que ella daba luz morían
por una intervención o maldición, ¿no es cierto?, de la diosa Hera. También solía aludir a genios femeninos que bebían la sangre de personas jóvenes. Bueno, en este poema narrativo de Keats, John Keats, la Lamia, protagonista, es una mujer convertida en serpiente que recupera su forma humana gracias al dios Hermes. Ya transformada en mujer, ¿cierto?, que es la escena que estamos viendo en el cuadro, Licio, un joven de Corinto, se enamora de ella y marchan a vivir juntos. O sea, se ve que la historia es griega, pero está inventada en la época medieval, por eso un poco esta síntesis con el mundo medieval. Ahora, ella se ha convertido en mujer, por lo tanto no tiene rasgos de serpiente, salvo que, si ustedes miran con atención, en el suelo tiene una especie de cobertor, de manta, digamos, que ha caído al suelo y que tiene la piel de serpiente, ¿ah?, que se alcanza a ver, ¿no es cierto?, tanto ahí, en esa parte, como allá. ¿Bien? Entonces aquí ya ella ha dejado su piel de serpiente y Licio, digamos, ha vuelto. Ahora, aparentemente, aquí no hay un engaño en esto. Ella verdaderamente se ha enamorado de Licio, ¿no es cierto? Se ha enamorado de Licio y gracias al poder del amor, lo que ha hecho es que ella ha abandonado su antigua maldición, podemos decir. ¿Ah? Entonces, es importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando marchan a Corinto, algún tiempo después, dice, Licio propone que contraigan matrimonio, y a la ceremonia, ella dice que sí, feliz, qué sé yo, pero acude el filósofo Apolono de Tiana. ¿Ah? ¿Y qué pasa con Apolono de Tiana? Que resulta que Apolonio la va a mirar todo el rato a ella hasta que finalmente logra develar o desvelar que ella es realmente una serpiente y que es peligrosa. Entonces dice, como que revela quién es. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa en ese minuto? En ese momento el Lamia desaparece y fallece Licio al instante. ¿Se fijan? Entonces, es bien dramática la historia de esto, pero ocurre. Entonces, se fijan que hay un tema bien interesante, como que la falta, por ejemplo, del poder de redención, ¿ah?, de las personas que arrastran un pasado tormentoso, oscuro, que se le impide de alguna manera, ¿no es cierto?, poder resarcirse. ¿Ah? Siempre hay alguien que va a recordar tu pasado oscuro y que te lo va a hacer ver, ¿no es cierto?, que va... Bueno, este motivo de la literatura ha sido inmensamente tratado en muchas historias, ¿ah?, en muchas películas, en muchas novelas, porque es casi un paradigma, ¿cierto?, como el pasado, ¿ah?, finalmente te atrapa y no te deja salir a tu nueva vida. ¿Ah? Bueno, y aquí hay otra versión también. Se fijan, ya está convertida en serpiente, en este caso una mujer, Isabel Lillian Gluck, ¿no es cierto?, El beso de la hechicera. Inspirado en el poema Lamia de John Keats, el poema explora temas habituales en la obra de John Keats, como la tensión entre razón y sensación, y la cualidad ilusoria pero potencialmente redentora de la poesía y el amor, lo que les decía yo. ¿Ah? Una cosa es la realidad, que es una mujer serpiente, y la otra es el sentimiento, podemos decir, o la sensación de que es un amor real. ¿Ah? Pero también está la idea del amor como puede potenciar y redimir, ¿cierto? Parece que Keats tuvo como fuente para este poema una anécdota recogida en el libro de Anatomía de la Melancolía de Robert Barton, quien a su vez se habría basado en un episodio incluido en la vida de Apolonio de Tiana o de Filóstrato de Atenas. Bueno, el que dijimos recién. La asociación de la Lamia con la serpiente, al igual que otros personajes femeninos como Lilith o Salammbô, hará que sea interpretado como una mujer perversa o una femme fatal a finales del siglo XIX. John William Waterhouse realizará en torno a 1900 diferentes versiones de este personaje, tanto en solitario como seduciendo a algún joven caballero ataviado con una armadura medieval. La pista de su verdadera naturaleza e identidad nos la dará una suerte de manto con estampado de escamas, alusivo a su piel de serpiente, como el que veíamos en la imagen anterior. Bueno. Aquí tenemos también de Frederick Leighton. Va a ser muy representado la historia de Perseo y Andrómeda, ¿ah? en varios no tanto Perseo y Andrómeda, sino que Perseo, que puede ser con la Medusa o cualquier episodio de la vida de Perseo, que de su aventura, podemos decir, va a ser muy representado también. Y aquí se ve el monstruo, que también, no sé si el Crank, ¿ah?, pero que está ahí, tomando
teniendo, ¿no es cierto?, encadenada a Medusa, perdón, Andrómeda, y Perseo viene en Pegaso, ¿no es cierto?, a salvarla. ¿Ah? El paisaje en el que está la luz, de que emerge así como una deidad griega, ¿ah? Solar, casi como un dios cristiano. ¿Ah? Entonces, el dragón también que también algo aparece, ¿no es cierto?, como una especie de síntesis entre cristiano y pagano que se ve un poco en la obra. Empiezan a aparecer este tipo de cosas. ¿Ah? Acá tenemos de Dante Gabriel Rossetti una acuarela, ¿no es cierto?, sobre lápiz, que es bien interesante, donde se ve a Giotto que está pintando un retrato de Dante. Bien, entonces aquí hay un hombre que está leyendo los textos mientras él pinta a Dante, y ella atrás, no sé si es que está atrás ahí o es el mismo que está acá, él retrata a su vez a su maestro, a Cimabue, maestro de Giotto. Entonces están representando en la pared esto. ¿Ah? Esto es bien interesante porque él va reflejando un poco esta cosa en la pintura, pero a su vez en la procesión, ¿no es cierto?, que va acá, él pinta aquí a la mujer, ¿no es cierto?, que a Rossetti le gusta, con la cual después se va a casar, que la pinta acá, ¿no es cierto? Entonces, es interesante un poco cómo va haciendo esto esta representación, Rossetti. Acá está la hermana, esta que era poetisa, y también va a indagar en la pintura, ¿no es cierto?, que es la Cristina Rossetti, que hace este cuadro que es a lápiz. Este cuadro de la niñez de la Virgen María causó como harto molestia en su momento, porque se veía a María como una mujer muy humilde. ¿Ah? Y en ese sentido como que rechazaron mucho esta pintura, pero después ya, como les decía, el cuadro fue firmado por la crítica de John Ruskin y pasó como a ser muy reconocido. ¿Ah? Aquí el simbolismo es bien interesante porque se está mostrando, por ejemplo, en los libros, que indica también, ¿no es cierto?, cómo ella va a ser formada en virtud y sabiduría, según la tradición del Evangelio Apócrifo, fue metida después, ¿no es cierto?, en el templo, como una especie de sacerdotisa o algo así. ¿Ah? Ahí está con Santa Ana y Joaquín, ¿ah?, que está atrás trabajando, ¿no es cierto?, parece arreglando algo en unos pájaros, en unos árboles, y también se ve el símbolo del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, simbolismo que va referido ahí, que aparece, interesante un poco, y ahí está la palma, ¿cierto?, también de santidad con el cual va a ser recubierto María por ser quien es, digamos, la Madre de Dios. ¿Ah? Bueno, estos cuadros empiezan a verse con muchos motivos religiosos que habían caído también en desuso y en desgracia, podemos decir, en ciertos minutos, pero que ahora se comienzan a ser recuperados. ¿Ah? Entonces, también hay una vinculación muy también al cristianismo en muchos de los cuadros. Esto también, lo mismo Rossetti pasa lo mismo, ¿no es cierto?, que es he aquí la sierva del Señor, ecce ancilla domini, ¿no es cierto?, que básicamente aparece el ángel y le da el fiat, ¿no es cierto?, yo soy la esclava del Señor, y también le entrega la azucena como símbolo. ¿Ah? Entonces María está como levantándose de su cama, ¿no es cierto?, cuando aparece el ángel, ¿ah?, media asustada, pero cumpliendo la voluntad de Dios, si es que esa es su intención. Se ve al ángel, se fijan que está con la sombra ahí abajo, que nos muestra esos rayos de sol, así como que estuviese elevado, que no está apoyado directamente, sino que está flotando en el aire. ¿Ah? Un detalle que hace Rossetti. Bueno, aquí está la Jane Morris, ¿ah?, que es muy importante porque ustedes saben que después ya se va a casar con William Morris. ¿Ah? Y aquí está este cuadro, ¿no sé?, que se llama Pie de Ptolomei, que también se ve, ¿no sé?, todo este típico rasgo de estas colorinas. Si ustedes se fijan y recuerdan, va a ser de las primeras veces que se va a representar a mujeres con el pelo suelto. Habitualmente siempre las mujeres estaban con el pelo tomado en las representaciones anteriores. Pero aquí, en Rossetti, podemos decir que aparecen como tres cosas. Aparece el cepillo, el champú y el acondicionador. ¿Ah? Y además son todas pelirrojas, se ponen de moda también las pelirrojas, que parece que a Dante Gabriel Rossetti, que es italiano, como que llegó allá, y bueno, igual aparece a William Hunt y a Millet también le gustaban mucho las colorinas. Entonces las colorinas se ponen de moda, ¿ah? Como que las colorinas las llevan, entonces en sus cuadros empiezan a aparecer un poco estos motivos.
así con esta belleza, como decía un crítico de cepillo y champú, digamos, que aparecen las mujeres, con el pelo suelto, ¿ah? Con esas largas cabelleras abundantes, onduladas, rizadas, ¿no es cierto?, rojas, ¿ah? Va a ser muy común un poco, y con sus rostros que también miran, ¿no es cierto?, entre confusa, melancólica, nostálgica, ¿ah? Como recordando, pensando, ¿ah? Elucubrando. Son esas miradas interiores también tan bonitas, ¿no es cierto?, que son muy, muy características de Rossetti. Rossetti va a indagar en otros géneros, pero sobre todo en las mujeres como que va a repetir bastante el canon, ¿ah? Bueno, Jane Morris, dice, fue una bordadora y modelo que encarnó el modelo ideal de belleza prerrafaelista, alta, delgada y de espeso cabello. Fue modelo y musa de William Morris, diseñador textil inglés, ¿no es cierto?, con quien se casó. ¿Bien? Y también modelo de Dante Gabriel Rossetti. Otro cuadro se llama La viuda romana. Se ve esta mujer tocando como 2 liras, ¿se fijan? Ahí está arriba el simbolismo del cenotafio, el incenciario, podemos decir, de la ceniza, ¿no es cierto?, de su marido, donde ella está, ¿no es cierto?, ahí, qué sé yo, esta viuda romana está también muy pensativa y triste, ¿no? Recordando las memorias de su marido y cantándole, ¿no? Entonces, estos cuadros, estas evocaciones, se fijan que son muy románticas también, muy melancólicas en sus cuadros, aparecen repetidamente. Esta es la visión de Fiammetta, y que también es un cuadro que es bien, bien, bien interesante, nuevamente un poco la belleza, un poco del rostro que logra darle, ¿no es cierto?, que es maravilloso, con las flores. Y tiene que ver un poco con, en este caso, la modelo, ¿ah? Que es Mary Spartai Stillman, ¿ah? Esta mujer que era de descendencia griega, podemos decir, va a ser también pintora. Y ella va a pintar este cuadro, por ejemplo, ¿ah? Y es bien interesante porque las modelos que hay son siempre como amigas, conocidas, y hay mucho romance entre ellos, ¿ah? Bueno, casi intercambio ahí de romance. Por ejemplo, John Ruskin, su mujer, con lo cual llevaba casado varios años y no consumía su matrimonio, finalmente se la presentó a Millais le encantó y se casó con ella, así que tienen todos sus, están medios cruzados todas estas cosas, pero finalmente Marie Spartali Stillman, ¿no es cierto?, hace este cuadro que es bien interesante, ¿ah? Que es esta pintora, y ahí está retratada también por Rossetti, ¿se fijan? Entonces esta mujer, Spartali, hace mucho, también varios cuadros, y fue muy famosa, una mujer, ahí está una foto de ella. Entonces esa fue una pintura prerrafaelita británica, descendiente de griegos, para muchos la mejor artista femenina de este movimiento. Durante una carrera de 60 años, produjo más de un centenar de obras, participando regularmente en exposiciones en Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Ah? Ahí tenemos otra obra, ¿no es cierto?, que se llama Una rosa del jardín, de ella. Entonces, interesante, ¿se acuerdan? Desde que Monteux Bourguereau en Francia habían permitido que las mujeres estuvieran en taller, hasta ahora ya las pintoras comienzan a consolidarse y a ser reconocidas, ¿ya?, en pocas décadas, podemos decir. Tenemos otra pintura de ella, que son acuarelas básicamente, y también ahí está una fotografía de María Spartali como Hipatia. Entonces ahí aparecen estas mujeres en el cuadro. Ahí tenemos otro cuadro nosotros de Gabriel Rossetti, es de Proserpina. Hay 2 cuadros de Proserpina, uno es este y otro es este, que ocupa de base, si ustedes se fijan, en el mismo rostro, en el mismo retrato. Pero lo interesante de esto, que en una tiene algo así como una granada, parece, ¿no? Y en otro tiene una flor como mustia, parece. Básicamente el rostro que hay en ambos es el momento en que son las campanillas de invierno. Acuérdense ustedes que, según la historia de Proserpina o Perséfone, básicamente ella como hija de la diosa Deméter, de la tierra, la que guía las estaciones del año, qué sé yo, ella en algún minuto es raptada por Neptuno, ¿ah? Por Hades, ¿no es cierto?, al ínfero. Por lo tanto, en algún momento la madre de Deméter castiga por este rapto, ¿no es cierto?, a la tierra, básicamente con el invierno, ¿no es cierto?, total, como castigo, ¿no es cierto?, por su dolor de su hija raptada, y finalmente logran convencer todo el resto de los dioses
entre ellos Zeus, logra convencer a Plutón, o a Hades, perdón, dije Neptuno, Plutón o Hades, nosotros, de que liberen a su hija. Y finalmente las negociaciones típicas, nosotros dejan que Proserpina vuelva a su madre, a la casa de su madre, ¿no es cierto?, durante los meses, podemos decir, que corresponden a la primavera y el verano, y tiene que retornar en otoño e invierno. Entonces aquí está en las campañas de invierno como esta idea de que hay que retornar al ínfero, ¿ah? O sea, como está como el dolor, nosotros los malos recuerdos que ella tiene de su estadía con Plutón, ¿ah? Entonces tiene que haber algo así este cuadro. Bueno, interesante como les decía yo, las colorinas ahí que va a hacer en sus cuadros. Esta otra es de Jean d'Arc, también bien interesante, la que está en la portada de la presentación. Se fijan ahora en versión colorina, con su espada, ¿ah? Como el color de su pelo con su traje se confunde, ¿ah? Entonces, bueno, son muy característicos los cuadros de Rossetti. Este otro cuadro, que es de John William Waterhouse, ¿cierto?, se llama La Dama de Shalott. Shalott también va a ser un tema dentro de la poesía caballeresca que va a ser muy citado, y por eso es más temático que formal. Y esto básicamente, La Dama de Shalott, que la vimos en algún minuto, que también pertenecía a la hermandad prerrafaelista. Waterhouse había nacido en la ciudad de Roma y se había trasladado después a Inglaterra, y básicamente el simbolismo un poco típico de los pintores. Ustedes saben que ella estaba haciendo un tapiz, la historia de ella es que hacía un tapiz, quería buscar a su amado, pero no podía verlo, no podía mirarlo, y solamente podía mirar a través de un espejo, qué sé yo, estaba en su torre, hasta que finalmente ya no aguanta más y decide, ¿no es cierto?, ir a verlo. Sabe que el momento en que lo va a ver, ella va a morir. Entonces es bien dramático el momento que ella toma su decisión, pero ella sobre todo necesita verlo, ¿cierto?, aunque sea lo último que haga en su vida. ¿Ah? Ella no puede pensar que su vida va a ser sin él. Entonces aquí sube con el tapiz para regalárselo, esto lo tiene ahí en el bote, va con unas velas, qué sé yo, e inicia su dramático viaje. Entonces todas estas cosas, la Dama de Shalott va a ser muy, muy, muy también representada en esta época. Bueno, y tenemos a John Everett Millais, ¿ah? Aquí tenemos a Chimón o Simón e Ifigenia. Acuérdense que Ifigenia era esta es la que fue sacrificada, ¿no sé, por el viaje a Troya de Menelao, ¿no? Perdón, Agamenón con Menelao, no sé, ella fue sacrificada, y se ve un poco su vida en este mundo. Entonces aquí el tema mitológico también va a ser recurrente en Grecia y Roma, y no solamente el mundo medieval, que va a inspirarlo. Pero aquí tenemos un cuadro bien importante, que es Cristo en la casa de sus padres, o el taller del carpintero se llama. Entonces hay varios personajes que nosotros podemos reconocer en el cuadro. Podemos reconocer a Santa Isabel, aquí está San José, aquí está Juan Bautista, de niño, se fijan, con su piel de cordero, y aquí está Jesús, está con María. Y hay un personaje, un ayudante, que no podemos precisar quién es, ¿ah? Bueno, lo interesante es que en el taller se ven las ovejas o carneros allá atrás, que es un símbolo también de Cristo, que él va a ser el cordero, ¿ah? El cordero de Dios, el Agnus Dei, ¿no es cierto? Pero fíjense qué interesante, porque están haciendo una puerta o algo así, y Cristo se hiere la mano, donde tiene ahí una herida que nos recuerda los clavos de Cristo en la cruz. ¿Se fijan? Y se ve la escalera con el cual lo van a bajar de la cruz, o lo van a colocar, y ahí se ve nuevamente una paloma del Espíritu Santo que está ahí. Y se ve a su vez a Juan, que trae agua para lavar la mano, pero es la agua también del bautismo de Cristo. Entonces, todo este simbolismo, como les decía yo, que empieza a operar un poco en estos cuadros, son bien relevantes a la hora de poder entender un poco cuál es la idea un poco que estos cuadros tienen, ¿eh? ¿Se fijan? Que ahí está un poco la mano de Cristo con la llaga. Entonces, todo esto va mostrando un poco algunos episodios de la vida de Cristo, y por eso, si ustedes se fijan en la mano, como que José está tomando la mano, pero entre medio se ve un clavo, ¿eh? Bueno, son ese tipo de cosas que van mostrando un poco la obra. Y aquí llegamos a la obra, quizás la más importante de John Everett Millais, que es Ofelia, ¿eh? Ofelia es un cuadro de un drama de Shakespeare. Ofelia es una mujer que se enamora de Shakespeare, se enamora de Hamlet, se enamora de Hamlet, tiene relaciones con Hamlet. Hamlet, sin embargo, después, ¿no es cierto?, como que la deja, no quiere consumar, no quiere hacer un matrimonio, o ya
regularizar la situación de ella, ¿no es cierto? Así que, pero además hay un drama, porque acuérdense que Hamlet es un príncipe de Dinamarca, que su padre ha sido asesinado y que él se propone, ¿no es cierto?, básicamente encontrar al asesino de su padre. ¿Ah? Y para esto va a simular en algún minuto, ¿no es cierto?, hacerse loco, simular locura, a fin de poder acercarse, ya que la gente pueda simplemente soltar este secreto que tanto lo apremia, ¿no? Tanto lo angustia de saber quién fue el asesino de su padre. Entonces opta por hacerse el loco, y para eso también se hace el loco delante de Ofelia, que es la mujer que lo ama, y Ofelia como que se empieza a verse atribulada porque se cree de verdad que está loco Hamlet, ¿eh? No que está actuando, y empieza a sufrir mucho, y en algún momento en un malentendido, en un enredo que hay ahí, ¿no es cierto? Hamlet termina matando a su padre. Creo que es Hamlet, ¿no? U otro, pero su padre termina muriendo en una acción ahí media confusa, accidentalmente, podemos decir. Entonces, su padre muere. El hombre que él ama, que también nos demuestra algún interés, digamos, y que ya se ha entregado a él, está loco. Entonces, en algún minuto ella está muy desolada, entonces va al bosque y está recopilando. Ella siempre se le presenta como una mujer que colecciona flores, que le gusta, ama las flores, que sé yo. Entonces está en la ribera del río, en el tronco, que sé, donde sea, tratando de recolectar flores, y en ese momento se cae al agua. Y al caerse al agua, que además está triste, melancólica, ¿no es cierto? Podemos decir, por todo esto, se cae al agua, y por el pesado traje que tiene, y con las ramas y las flores que tiene, se enreda y finalmente se ahoga. ¿Ah? Entonces esta es la muerte de Ofelia. ¿Ah? Bien, bien, bien triste el episodio donde ella va por el río, y le decía este lugar, como que Millet fue como 3 meses a tomar croquis, digamos, dibujo de todo este lugar del entorno donde quería poner a esta mujer, ¿no es cierto?, a Ofelia. Bueno, el tema es que hay varias cosas que son bien simbólicas, que yo no recuerdo bien, pero hay hojas o sea, hay flores que ella lleva en las manos, como se ven ahí, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con petunias, pensamientos, rosas, qué sé yo, bueno, un montón de estas flores, y están todas asociadas, digamos, a ciertos símbolos. ¿Ah? La rosa con la muerte, ¿no es cierto?, la petunia con el, no sé, o los pensamientos con el rechazo, ¿no es cierto?, del amor no correspondido. Bueno, están todas asociadas como a ciertos sentimientos. Entonces, cuando uno ya devela eso, un poco van a ver los pensamientos que van atribulando a Ofelia, que también tenga este fin tan dramático, ¿no es cierto?, en su final tan trágico. Y por otro lado, ahí al fondo, se alcanza a ver, ¿no es cierto?, a una especie de calavera, ¿ah? Que tiene que ver con la muerte que ella va a tener en ese minuto. Entonces, ahí está la calavera, si ustedes se fijan, del cuadro. Y por otro lado, ahí está la modelo que utilizó Millet para pintar. Esta mujer, que en este momento se me fue el nombre un poco, fue la que fue mujer de Rossetti más adelante. ¿Ah? Rossetti se va a casar con ella y va a tener una vida bastante trágica. ¿Ah? Porque ella también se va a casar con Rossetti, y ella también a pesar de que fue una modelo muy cotizada, esta era la única modelo que básicamente iba a hacer sus temas de modelaje, digamos, en su lugar de trabajo. ¿Ah? Entonces así no perdía horas trabajando, desplazándose al lugar, qué sé yo. Bueno, para este cuadro, Millet lo utilizó a ella, digamos, donde la sesión correspondía en meterse en una tina con agua, donde ella estaba vestida, completamente vestida, y se metía, ¿no sé, la tina que estaba calentada, algunos dicen con vela, otros con calefactores, por abajo, para que no hubiera frío. Pero en algún minuto, Millet estaba tan fascinado pintando esto, que se le apagaron las velas o los calefactores, y esta niña se empezó a friar el agua, y ella, para no interrumpir, ¿no es cierto?, a Millet, que estaba trabajando tan apasionadamente en esto, no le dijo nada. ¿Ah? Y cosa que esta niña finalmente se enfermó, una pulmonía que después pensaron, le duró tanto, que casi despacha, que ya pensaron que era tuberculosis, qué sé yo. Bueno, finalmente sobrevivió la niña, esta modelo, digamos, y se pudo hacer el cuadro.
que ustedes ven ahora, y que ahí está un poco el retrato de las flores, como les decía yo, que cada flor está asociado como un sentimiento, ¿ah? A un símbolo, y se ve ella como flotando por el agua, ¿se fijan? Y para lograr este efecto realista, era que ella estaba en esta tina, qué sé yo, bueno. El tema es que la vida de la modelo, mujer de Rossetti, ¿no es cierto? Que se llama Elizabeth Eleanor Sidal Rossetti, así es el nombre, Elizabeth Eleanor Sidal Rossetti Sidal. Rossetti se va a casar con ella, qué sé yo, pero parece que producto de algunas infidelidades, ¿no es cierto?, de Rossetti, creo, no estoy 100% seguro, pero producto de algunas infidelidades o desventuras con su amor, qué sé yo, ella parece que comienza a consumir algún tipo de droga, parece, no sé si Laudan o alguna cosa así, empieza a consumir algún tipo de droga y finalmente parece que por sobredosis muere. Ahora, eso es lo que dice como el informe oficial, porque no se podía decir que una mujer, por ejemplo, ella se había suicidado, porque era muy mal visto, ¿no es cierto?, en una sociedad de esa época. Por lo tanto, era mejor que la pesquisa, probablemente del informe médico, dijera que ella había muerto por sobredosis de lauda, ¿no? ¿No es cierto?, por droga, más que decir que se había suicidado. Pero el tema es que Rossetti quedó profundamente afectado, ¿ah? Decidió en su tumba, creo que decidió guardar todos sus poemas, nunca escribir más. Parece que después del tiempo después se arrepintió y parece que lo fue a sacar de nuevo, pero quedó muy afectado por la muerte de ella, muy joven, ¿cierto? Y parece que él verdaderamente la amaba, ¿ah? Entonces fue muy triste porque es como que se cumple básicamente lo que le pasó a Ofelia, es lo que le pasa también a la modelo. Entonces hay una cosa bien ahí dramática también en la historia de esta pintura, ¿ah? Bueno, cuando Rossetti la encuentra muerta, él la dibuja. Y es en este cuadro que se llama Beata Beatrix, que es la Beatriz, ¿no es cierto?, de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, que él la retrata muerta a su mujer, ¿ah? Y con ese rostro de ella muerta, ¿no es cierto?, hace este cuadro más adelante. Entonces bien dramático toda la historia, ¿ah? Es bien terrible, bien terrible. Bueno, aquí está John Everett Millais también en este cuadro que se llama Un hugonote en el día de San Bartolomé se niega a protegerse del peligro usando la insignia católico romana. Aquí, ¿no es cierto?, la novia católica, el marido, ¿no es cierto?, que es protestante, que es hugonote, ¿no es cierto?, en la noche de San Bartolomé, o sea, cuando para el matrimonio de la reina Margarita, tiene que acudir entonces para diferenciarlos a los, ya no están en aviso de alguna manera de lo que podía ocurrir. La mujer, ¿no es cierto?, le solicita a su amado que por favor se ponga en el brazo un brazalete verde que indica básicamente que él es católico para que cualquier cosa no lo vayan a confundir, y él ahí está con su mano, ¿no es cierto?, diciendo que él no puede mentir para decir quién es, digamos, proteger su vida con una mentira. Entonces hay un tema moral nuevamente ahí que está bien presente un poco en esta obra. Entonces bien dramático la escena, ¿no?, donde la mujer intuye que probablemente esa es la última vez que ve a su amante. Este recuadro se llama La realista proscrita. Aquí se ve como una mujer va a visitar a una que está escondida, probablemente por los levantamientos, ¿se acuerdan de estas guerras que hubo del siglo XVIII contra el rey? Entonces ella está escondida en las raíces y visitaba a nosotros para llevarle comida y cosas así. Entonces también se ven unas cosas bien precarias en la existencia, que también todos estos temas son retratados. Todos tienen como un valor moral codificante finalmente de tratar algunos temas que tienen que ver nosotros con quiénes somos nosotros, ¿ah? Frente a la traición, a la lealtad, a la protección, lo que sea así. Este otro, fíjense, cuadros también, bien importante, es la Orden de Liberación de 1746, donde en esa época de las guerras, ¿se acuerdan? En este caso de los escoceses contra los ingleses, reunió en torno al rey Jacobo, los jacobinos, ¿se acuerdan? Ella va a liberar a su esposo,
Entonces ella va con su hijo, con su perro, qué sé yo, y el perro feliz salta sobre él, está herido, ¿no es cierto? Y le muestra la orden, al cual el guardia se inclina y libera la puerta para dejar entrar a su esposo. Este cuadro fue bien polémico porque ella también es una mujer ahí, de las que retratan famosa, pero como que dicen ahí por qué está mostrando los tobillos, ¿ah? Mostrando las piernas, los tobillos en realidad porque mostraban la pantorrilla básicamente. Entonces dice no, ella ocupó el rostro de esta mujer, que es la modelo que ellos retrataban, ¿no es cierto? Pero que las piernas pertenecen a otra mujer, ¿no? Como diciendo, no es la misma, ¿ah? Porque sería muy deshonroso para una mujer en la época victoriana, empecemos a mostrar un poco este tipo de cosas, ¿ah? Y aquí está el rescate, aquí también la labor de bomberos, por ejemplo, que se ve aquí cómo está rescatando a los niños del fuego, también nuevamente el tema moralizante, ¿se fijan? De las buenas acciones, ¿ah? Donde belleza, bien, verdad van siempre juntos, ¿ah? Entonces hay un tema bien interesante un poco en esta pintura. Acá se ve, fíjense, la chica ciega, donde se ve como un arco iris, ¿ah? Y la niña no puede verlo, pero la niñita chica le va contando lo que ve y ella se va imaginando. Entonces también hay muchas cosas como de ese tipo que nos muestran también drama. Aquí sí se muestra, por ejemplo, el vestido ya roto, si se fijan, ¿ah? Como que ya no hay pudor de mostrar ese tipo de cosas que muchas veces la escuela romántica rechazaba. Esta otra pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Donde el soldado tiene que ir a la guerra, el Brunswicker negro, ¿no es cierto?, de las tropas napoleónicas, tiene que ir a la guerra por estas típicas eh, alianzas donde los ejércitos vencidos se comprometen a trabajar para Napoleón. Bueno, ahí se ve la estatua, una pintura, una litografía de Napoleón en el fondo, y la mujer trata de que no se vaya. Se fijan, trata de salir a la puerta, la mujer se interpone porque sabe que esto va a ser fatal, ¿ah? Entonces, también todos estos dramas empiezan a aparecer. Bueno, la modelo femenina fue Kate Perugin, dice, fue una pintora inglesa de la época victoriana, hija de Charles Dickens, la modelo. El sombrero uniforme militar del hombre tiene el famoso emblema de la cabeza de la muerte, ¿ah? Que se ve con las calaveras, eso está antes del pechón, del penacho. En la pared un retrato de cuatro de Napoleón, litografía de Napoleón de David. Juana de Arco. Y también aquí se ve, por ejemplo, un paisaje otoñal, frío octubre, ¿ah? Entonces también es interesante porque se muestra, de alguna manera se ven un poco los paisajes que también le retratan, no mucho, pero se alcanza a ver algo de eso en la pintura rafaelista. Bueno, aquí la mártir de Solway. Esta es interesante porque aquí se ve, dice, esta es la descripción que hace la Galería Tate, dice, la afligida doncella ha sido despreciada por los ladrones, que han sido dispersados por el galante caballero. De hecho, si ustedes ven ahí, hay uno que está, parece que muerto, ahí o aturdido, por lo menos suelo, y ahí arriba se alcanza a ver un par de que está arrancando, ¿ah? Está arrancando en la esquina. Dispersados por el galante caballero, algunos de ellos se pueden ver en la distancia correcta. Esta es la única figura femenina desnuda pintada por el artista. Así que este es el único desnudo que pinta nuestro usted, creo que un caballero por lo demás, ¿no es cierto, Mile? Ahí se ve también la Marte de Solway, también, ¿no es cierto?, la misma escena, con estas colorinas también de pelo largo. Otra obra también, El pasaje del noroeste, que aquí no alcancé a ver un poco qué significaba esto, pero están los planos, está el barco, ¿no es cierto?, como contando historias de navegación. Y William Hunt tiene esta obra, ¿no es cierto?, que se llama Rienzi prometiendo buscar justicia por la muerte de su hermano menor, asesinado en una escaramuza entre las facciones Colonna y Orsini, ¿ah? Al principio los cuadros de él reciben mala crítica porque encuentran que el dibujo no es tan perfecto, ¿ah? Que hay un errores de perspectiva. Al principio como que tiene un poco de crítica de los tres pintores, como que William Hunt, vamos a decir que el que al principio se le achaca más debilidad, pero finalmente va a ir perfeccionando su estilo y va a ser el que más va a vivir hasta 1910, por lo tanto va a seguir haciendo pintura hasta mucho después que mueren sus amigos, digamos. Se fijan que parece un poquito más. Este se llama El pastor asalariado, ¿no?
Bueno, aquí hay muchos de estos cuadros también que tienen un fin moral que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de seducir, de aprovecharse, de las mujeres. Hay muchos cuadros que van como en eso. Hay un rostro como de Cristo, como la luz del mundo, se fijan en la noche. Es bien interesante, bien notable la caracterización de esta cuadro cristiano. Este resto de las colonias también que hace William Hunt. O el paisaje, la oveja descarriada, también un símbolo cristiano. ¿Fijan? Y este que es como más típico, que se llama el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia fue muy escandaloso en su momento. Es un cuadro que podría tener un fin moralizante, pero también fue muy escandaloso y rechazado, porque acá evidentemente, según todos entendieron al mirar el cuadro, que este hombre que estaba ahí tocando el piano con la mujer sentada en sus rodillas no era su mujer, sino que era su amante. Por lo cual, ¿no es cierto?, este cuadro fue como muy así, como repudiado en su momento. De hecho, el desorden de lo que está pasando ahí se ve por el guante que está en el suelo. Y hay unos hilos, ¿no es cierto?, unas madejas desarmadas, o sea, como que hay una partitura musical en el suelo. Todo esto habla un poco de ese desorden que hay ahí. Pero el cuadro, ¿cuál es la gracia del cuadro que tiene? Si bien el tipo le estaba interpretando una canción que sí sabemos cuál es porque está escrita en el rollo que está en el suelo y en la partitura que se ve en el piano, ella de repente como que mira algo que nosotros no vemos, pero solamente vemos el reflejo y que está en el espejo, y que es la luz, que se ve, que se cuela por la ventana. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, abajo que está una especie de símbolo, que es este gato que está jugando con el pajarito, que está medio herido parece, y que está jugando ese típico, el juego del felino con el gato, digamos, que juega con su presa antes de comérsela, que se entretiene un poco con ella, haciéndole como que pareciese que hubiera escapar, que pudiese escapar y de repente la vuelve a capturar y sigue jugando hasta que finalmente le da el paso final y lo mata. Que básicamente tiene que ver un poco con él. Él es el tipo que le está tocando el piano, a esta chiquilla, a esta joven que ha ido con él a la casa de él, y él se va a aprovechar en algún minuto, ¿no es cierto? Esperando, entonces le toca estas canciones, preparando un poco la atmósfera como para abalanzarse sobre la pobre incauta. Pero resulta que ella alcanza a ver esto, alcanza a ver un poco ¿cómo se llama? La luz, que se refleja con ese símbolo donde se ve el respaldo, la espalda de ella, y se ve en el espejo un poco o sea, claro, en el espejo se refleja la ventana donde entra la luz. Ella, fíjense, con sus manos se cubre su zona genital, ¿no es cierto? Por lo tanto, ella se da cuenta que lo que estaba haciendo, que ha cometido un error, y por lo tanto rechaza y se levanta. Y él dice, pero ¿qué está pasando? ¿Pero cómo si estamos tan bien? Si estamos pasando tan bien aquí, no sé qué. Pero ella decide, ¿no es cierto?, conservar su virtud, y no ser seducida por estas malas artes de este tipo que la está tratando de abusar. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas también tenía este fin que era moral. La señora de Charlotte, nuevamente, otra versión, se fijan que es muy recurrente. Se fijan que no podía mirar, estaba tejiendo, está toda haciendo el telar, y que ella no podía mirar solamente por un espejo, podía mirar a su caballero amado. Entonces, todo el drama de la dama de Charlotte. O acá, el despertar de Adonis, ¿se acuerdan de Adonis que está a punto de despertarse? Y este es el instante fatídico, porque está a punto de levantarse, y Venus, nosotros está despertando, está con estos Eros, ¿no es cierto? Y básicamente sabe que ella, que se va a despertar y va a dar ganas de ir a cazar, donde va a encontrar la muerte. Ahí tiene su arco, se fijan al costado izquierdo, o sea, a la izquierda, abajo, y va a encontrar la muerte. Eso es como el momento previo de la tragedia que se refleja aquí en este cuadro. Acá también Ofelia, también nuevamente se fijan como huyendo con las flores al bosque donde va a encontrar su destino, se fijan lo que va a pasar justo antes, también pintado por John William Waterhouse. Entonces se fijan que John Keats finalmente es muy recurrente, toda su historia, todos sus textos, Shakespeare, va a ser para toda la historia, van a ser muy recurrentes en la historia. Aquí tenemos otra de Burne Jones, Las Sirenas, ¿se fijan? Probablemente Ulises llegando en el barco, no sé dónde las sirenas van a cantar. Ulises debidamente atado al mástil. O acá esta que se llama Amor entre las ruinas. Muy
interesante, una acuarela. Se fijan que es notable la pintura de Edward Burne-Jones. Y acá ya que entre la pintura simbolista, desde es nuevamente Andrómeda digo, Perseo y... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ya. Andrómeda, pues, está bien. Andrómeda. Perseo y Andrómeda, o sea, Andrómeda que está atada, y está el Crank ahí que entonces Perseo va a liberar a Andrómeda del Crank. ¿Ah? Entonces, bueno, una serie que pinta con mucho simbolismo también. Son bien interesantes las pinturas, ¿ah? De Burne-Jones. Ahí tenemos otra que se llama El Rey, Cophetua y la Mendiga. También tiene que, probablemente, estos de amores imposibles, ¿no es cierto? La seducción de Merlín. Entonces, todos estos temas de inspiración medieval, como son tratados por la pintura. Así que ahí se ve como, sobre todo en la seducción de Merlín, como el estilo como italiano que tiene, ¿ah? Del 480. Es bien similar. Así que creo que nos falta esto. Fíjense que hasta incluso pasado el 1900, algunos cuadros, como La Vigilia de las Valquirias, de Edward Robert Hughes, también se sigue pintando ya en 1900. ¿Ah? Acuérdense que las Valquirias lo que miraban, aquí, por eso se llama la Vigilia de las Valquirias, ella está mirando los combates que liberan los humanos en la Tierra, donde ella va a ver a los hombres más valientes para que finalmente, ¿no es cierto?, llevarlas al Valhalla, ¿no? Entonces, como la función de ella es ver que son los hombres que pelean con mayor fuerza, con mayor vigor, con mayor, ¿no es cierto?, entrega mayor heroísmo para ser dignos, ¿no es cierto?, sentarse en la mesa de Odín. Así que un poco eso es el cuadro.